Mis apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Semántica Castellana del primer curso de la carrera de Letras. Es un honor para mí saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Estaremos desarrollando el contenido que corresponde a la unidad número 3, Fonología y Fonética. Hoy lo haremos con las unidades intraoracionales, es decir, las palabras, sintagmas y locuciones. Estos son los temas que estaremos abordando en el día de la fecha. Comenzamos con el análisis de este contenido. La palabra. Una palabra es un vocablo, una voz, una expresión. Etimológicamente, el término deriva del latín parábola. Desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o varios sentidos y que posee una categoría gramatical determinada. Asimismo, como palabra también se considera la representación gráfica por medio de letras o signos de dichos sonidos. Las clases de palabras, según Heinrich, se clasifica en mayores y menores. Las palabras mayores son aquellas que también se puede considerar o se conoce como lexicales, es decir, tiene significado en sí, mientras que las menores se consideran gramaticales porque no tienen significado propio. Esta doble clasificación se corresponde con las llamadas palabras plenas y palabras vacías. Las palabras plenas son nombre o sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio. Y las palabras vacías son artículo, preposición, conjunción y pronombres. Las palabras plenas tienen algún significado aun cuando aparezcan aisladas. Estas también son llamadas autosemánticas. Las vacías no tienen significado propio independiente. Son elementos gramaticales que contribuyen al significado de la frase o de la oración cuando se unen en conjunción con otras palabras. Estas también son llamadas sinsemánticas. El siguiente contenido es el sintagma. Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras conectadas entre sí que constituyen una unidad dotada de sentido y desempeñan la misma función sintáctica en la oración. Esta expresión sintagma tiene también una estructura. Todo sintagma consta al menos de una palabra que constituye su núcleo, pero habitualmente se compone además de otros elementos que determinan, complementan o modifican a ese núcleo y se denominan adyacentes. Para poder entender entonces un sintagma siempre tiene un núcleo. Ese núcleo puede ser un sustantivo, en ese caso va a ser sintagma nominal. Si el sintagma tiene como núcleo a un adjetivo, se denomina sintagma adjetival. Si tiene un verbo, sintagma verbal, y si tiene un adverbio, se denomina sintagma adverbial. Debemos dejar bien en claro, sintagma es una palabra o un grupo de palabras. Eso sí, tenemos que recordar muy bien.
Como ya mencioné, el sintagma tiene una clasificación, es decir, se clasifican de acuerdo al núcleo que tiene. Sintagma nominal es el que tiene por núcleo un sustantivo, un nombre personal u otra palabra que equivalga a un sustantivo, como el infinitivo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las golondrinas, grupo de dos palabras. En este caso, el núcleo de esta expresión o del sintagma es golondrinas. Fuertes vientos siberianos. El núcleo del sintagma es el sustantivo vientos. El buen comer, en este caso, se utiliza un infinitivo que equivale a un sustantivo, la palabra comer. Entonces, sintagma nominal se denomina a aquel sintagma que tiene como un núcleo a un sustantivo, a un nombre. La otra clasificación es sintagma verbal. Es el que tiene por núcleo un verbo. Las golondrinas construyen su nido en el campanario. Aquí tenemos una oración completa. Dentro de una oración vamos a encontrar varios sintagmas. Por ejemplo, las golondrinas, sintagma nominal. Las golondrinas construyen su nido es otro sintagma. En el campanario es otro sintagma. Pero aquí nosotros vamos a ver solamente la función que desempeña el verbo. El verbo es el núcleo del sintagma verbal, por eso se denomina sintagma verbal. La función propia de este sintagma es la de predicado. Es la función que desempeña entonces el sintagma verbal. Sintagma del predicado. Siguiendo con la clasificación de sintagmas, tenemos el sintagma adjetivo. Es el que tiene por núcleo un adjetivo. Fácil, muy bueno. Aquí fácil o bueno son adjetivos y cumple la función de núcleo del sintagma. La función característica del sintagma adjetivo es la de complemento del nombre, es decir, completa o modifica siempre a un sustantivo, aunque puede también desempeñar las funciones de atributo y complemento predicativo. Luego tenemos el sintagma adverbial. Es el que tiene por núcleo un adverbio, como el caso de muy bien o temprano. Bien es un adverbio, temprano también es un adverbio que funciona como núcleo del sintagma. Por eso se denomina sintagma adverbial. La función característica del sintagma adverbial es la de complemento circunstancial. Como sabemos que dentro de complemento circunstancial se vuelve a subdividir en varias especies. El siguiente contenido que nos corresponde analizar en esta clase número 6 es la locución. Una locución es la combinación de dos o más palabras que funcionan como una unidad y cuyo significado no se puede deducir de las palabras que la componen. Una de las características de las locuciones es que el grupo de palabras que las forman son invariables, aunque éstas puedan flexionarse y no se puede cambiar el orden ni interpolar otra palabra. Como ejemplo tenemos aquí, dar la gana es una locución. El significado de esta locución es hacer algo con razón o sin ella. Estar sin un clavo, no tener dinero. Meter la pata, hacer algo inapropiado o inoportuno. Hervir la sangre, expresa estar alterado por algo. Entonces, a esto se denomina o a esto se llama locución. Combinación de dos o más palabras que funcionan como una unidad.
Muy bien, para cerrar ya este contenido, pero no la unidad, vamos a ver tipos de locuciones. Tenemos locución nominal cuando tiene como núcleo a un sustantivo. Cabeza de turco, media naranja. Aquí cabeza de turco, cabeza es un sustantivo. Media naranja, ahí naranja es el núcleo. Locución adjetiva es cuando tiene como núcleo a un adjetivo. Corriente y moliente de gala. Corriente y moliente son adjetivos. Locución verbal es cuando tiene como núcleo a un verbo. Meter la pata. En este caso es un infinitivo, también puede desempeñar la función de un verbo. Meter la pata o tomar el pelo. Locución adverbial cuando tiene un adverbio. A la fuerza, en vilo. A la fuerza y en vilo son adverbios. Locución preposicional cuando tiene una preposición. A la fuerza, a falta de, frente a. A falta de y en frente a son preposiciones. Locución conjuntiva de manera que, ya que. Y por último, la locución interjectiva cuando tiene una interjección. Haber ni hablar. De esta forma estamos cerrando esta clase número 6 que trata de las palabras, sintagmas y locuciones. Espero que se encuentren bien y cualquier duda saben que pueden contar conmigo a las órdenes para ayudarles. Hasta la próxima clase. Hasta luego.